Buenos días, los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana tan hermosa que nos ha dado el Señor. Quiero compartir con ustedes el mensaje de esta mañana que se titula El ser agradecido, basado en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice de esta manera. Si buscamos la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y engrandecemos tu nombre de una manera muy especial, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día tan hermoso que tú nos das para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú prepares nuestro corazón, que tú prepares, Señor, nuestra mente, que podamos en verdad, que seas tú transmitiendo, Padre Santo, a través de nosotros tu palabra, y que ésta pueda ser caída como semilla buena, Señor, en terreno fértil, Señor. Permite, Señor, que tu palabra corra, Señor, y fructifique, Señor. Bendito eres tú en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos los que nos están viendo, Señor, en este momento. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. Porque esta es la voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es interesante saber qué tan poco agradecido nos hemos convertido hoy en la actualidad. Cada vez son más y más frecuentes nuestras muestras de poco agradecimiento y apatía a los acontecimientos que nos ocurren. A veces nos quedamos asombrados cuando observamos que realizamos un favor a una persona y ésta recibe ese favor que uno le hace y ni siquiera nos da la gracia. Ni siquiera nos da la gracia. Creo que a usted le ha pasado, a muchos le ha pasado por esto. Como si lo que hubiéramos hecho hubiera sido una obligación. ¿No le ha pasado a usted esto? El hombre está viviendo tiempos muy, muy agitados, de mucho estrés, debido a que los tiempos se acortan y no alcanza para hacer todas las cosas que queremos hacer. Este resulta en molestia, resulta en irritación, resulta en que nos enojamos con facilidad. A la vez nos sentimos como que si el mundo nos debiera algo. Estamos como protestando porque el mundo nos debe algo. Todo lo criticamos, todo le buscamos un pero. Siempre estamos actuando a la defensiva, como si nos estuviéramos protegiendo. Miremos el caso que nos ocupa en este momento con la pandemia. Estamos de que salimos, que nos liberan y después vuelven y nos confinan en nuestros hogares. Pero volvemos y comenzamos a caer en una impaciencia a través de este confinamiento. Nos volvemos ansiosos. No queremos seguir los procedimientos. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y vemos que muchas veces no seguimos, no acatamos. Y aún vemos cómo autoridades que deben dar el ejemplo de este acatamiento hacen lo que les da la gana sin que esto incurra en alguna multa o alguna amonestación. Vivimos como si supiéramos más que los demás. Si nos dan comida, queremos un vale. Nos dan un vale de $40, queremos uno de 80. Si nos dan uno de 80, queremos uno de 100. Si nos dan uno de 100, queremos uno de 200. No somos satisfechos, no somos agradecidos
con lo que tenemos y lo que nos dan. Asimismo podemos ver cómo la rebeldía se forma en nosotros, que es el cambio por el agradecimiento, la rebeldía. Y vemos que a nivel mundial, ¿cómo sucede esto? A principios de la pandemia, podemos ver que algunos países querían ser rebeldes a las normas mundiales de sanidad sobre esta pandemia. Países, ¿se acuerdan? Países como Estados Unidos, países como Brasil, países como México, que en su momento la epidemia no había llegado tan fuerte, pero ellos seguían siendo rebeldes a las normas internacionales de sanidad. ¿Y quién está presentando más muertos en este momento? Estados Unidos lleva más de 150,000 muertos. Brasil lleva más de 94,000 muertos. México lleva más de 47,000 muertos. En la lista de los países con más muertos está Estados Unidos primero, Brasil de segundo y México de tercero. Vivimos amargados, irritados, con rebeldía. No somos conformes, agradecidos. Y así todo nuestro interior se va afectando por esa amargura, esa ansiedad. Y nuestro cuerpo se va reflejando toda esa molestia que tenemos de no ser agradecidos con lo que nos dan, con lo que tenemos. Entonces nos enfermamos con mayor rapidez a causa de ese descontrol que tenemos de nuestro hombre interior. Nos va a afectar nuestro cuerpo, y no solamente afecta a nuestro cuerpo, también afecta a las personas que nos rodean. Afecta a nuestras esposas, nuestros esposos, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. No somos compasivos con nadie. Pensamos que somos los únicos. Pensamos nada más por nosotros mismos. Y eso es por la falta de agradecimiento. No nos importan por los demás. Hay que reconocer que Dios está en todo lugar de nuestra vida. Dios está en todo lugar, siempre, pero siempre hay que ser agradecido con Dios. No me explico por qué el hombre se quiere atribuir hechos que sabemos que vienen de Dios. Dios no hizo nuestra mente creativa para hacer todas las cosas que vemos. Fue Dios quien hizo nuestra mente creativa para hacer todas las cosas que hacemos. Si no fuera por eso, entonces fuéramos como los animales, fuéramos como las aves, sin raciocinio, no fuéramos racionales. Todo lo creado por el hombre proviene de Dios. Dios nos hizo, y nuestra mente también la hizo Dios. Y debemos ser agradecidos en toda situación. Recordemos una cosa muy importante que dice en Romanos 14:12. Si buscamos la palabra de Dios, en Romanos 14:12 dice así la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso debemos recordarlo. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de nuestros actos. Y Dios nos manda a ser agradecidos en todo. Este es como si fuese un mandato. Debemos ser agradecidos a Dios por todo. Si buscamos la palabra de Dios, vamos a buscar algo interesante en la palabra de Dios y nos vamos a Lucas 17. En Lucas 17, del verso 11, vamos a encontrar una historia interesante. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren ustedes, se pararon de lejos. Dice así, y alzaron su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que esos hombres gritaron para que Jesús los escuchara. Entonces la distancia debió haber sido bastante lejana, porque estos hombres tuvieron que gritar, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Jesús no le dijo: ¿por qué me gritas? ¿Qué es lo que quieres? Jesús no le preguntó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que ellos necesitaban. Solamente le dijo: preséntense a los sacerdotes. Era como si fuera un procedimiento nada más. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor preguntó: ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los otros 9 que fueron limpiados? ¿Verdad? No vinieron a darle gracias a Dios. No vinieron a agradecer el gesto que Jesús había hecho con ellos de limpiarlo. Solamente un extranjero fue el que se devolvió. Y miren lo interesante que dice Jesús. Dice, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos hombres fueron limpiados, pero este en particular, por el gesto de ser agradecido, fue salvado de la muerte, salvado de la muerte eterna. Este hombre se salvó porque fue agradecido. ¿Qué pasa cuando no somos agradecidos? ¿Qué pasa? Vamos a buscar en la Biblia, en Romano, nos vamos a ir a Romano, nos vamos a Romano 1:21, busquemos en nuestra Biblia Romano 1:21 y veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Miren ustedes qué palabra más interesante nos pone el Señor aquí esta mañana. Dice así que sino que se envanecieron en su racionamiento. Se envanecieron, o sea, se volvieron vanidosos, soberbio, orgulloso, dependiente de sí mismo, y eso lo vemos hoy día. Hay personas que logran éxito y se sienten poderosos, se sienten que conquistaron el mundo. No son agradecidos por quien le dio lo que tienen. Vemos también en la Biblia la vida de Sansón. Si vamos a Jueces, la vida de Sansón fue una vida que hermosa pero triste. Sansón, Dios le dio un poder a Sansón, sobre todo, un poder increíble. Pero si leemos la Biblia, no vemos que Sansón, Dios tuvo una relación con Sansón, pero Sansón no tuvo una relación con Dios. Al contrario, sentimos que Sansón se convirtió en un hombre vanidoso, un hombre que confiaba mucho en su poder y se bofaba de las personas, se bofaba de la gente porque nadie le podía vencer. Y por eso fue
engañado por 2 mujeres filisteas. Si ustedes leen, 2 mujeres, y la última dice que le cortó el cabello a Sansón. Y entonces la palabra de Dios dice, y el Señor se apartó de Sansón. O sea que Dios estaba con él, pero Sansón no estaba con Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo nosotros hoy día estamos cada día viviendo una vida sin agradecimiento a Dios. Nos levantamos en la mañana y vamos derechito al trabajo. ¡Wow! Se nos consume el tiempo. Y vamos y nos levantamos, y yo tengo una reunión, voy tarde, que no sé qué, y ni desayunamos ni nada, y salimos corriendo para nuestro trabajo, porque el tiempo se nos acaba. Igualmente, si estamos en casa, salimos corriendo a hacer los quehaceres de la casa, porque tengo que cocinar, tengo que barrer, tengo que fregar, tengo que lavar la ropa, y no me alcanza el tiempo para hacer tantas cosas, y perdemos la esencia de el agradecimiento al Señor, ¿verdad? Andamos apurados porque no nos alcanza el tiempo. Somos esclavos del tiempo y somos más agradecidos, miren ustedes, al celular porque funciona, que a Dios por nuestra vida. Nos gozamos más que nuestro celular está cargado y sirve a darle gracias a Dios porque nos da un día más de vida. Dice también así la palabra de Dios en su segunda parte, y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido. Esa indiferencia hacia Dios hace que nuestro corazón se vuelva oscuro, se vuelva lleno de amargura, de desprecio. Y a veces nos levantamos y corremos, y todo lo que nos sucede se convierte en una molestia, se convierte en un echarle la culpa a alguien, en un desprecio hacia las personas, ¿verdad? Las cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo es porque el hombre tiene un corazón oscuro, no es un corazón agradecido, tiene un corazón entenebrecido hacia Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos ser agradecidos. Y ese es nuestro verso de esta mañana. Ser agradecido en todo, en toda situación. También lo encontramos en Efesios 5:20, porque si vamos a Efesios 5:20, podemos ver en Efesios 5:20 que dice también igual. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos dar gracias a Dios en todo, en todas las cosas. Dando siempre, miren ustedes, dando siempre gracias. Él no dice, el Señor no nos dice que debemos dar gracias, bueno, solamente cuando llego a la oficina. No, o cuando voy a hacer una comida, yo voy a dar gracias. O cuando voy a comer, algunos te dan gracias cuando van a comer. No, Él dice que siempre debemos dar gracias a Dios. Y miren lo interesante, dice, por todo. Por todo. Él no nos dice que debemos dar gracias por una cosa, sino por todo. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Siempre debemos dar, siempre nos gusta dar gracias a Dios en todos los días, porque no sabemos lo que nos ocurre. Algo interesante que quería contarle a ustedes, mire, una vez nosotros, bueno, mi esposa y yo compramos un carro nuevo, con todas las llantas nuevas y todo, y nos fuimos al interior. Cuando veníamos de regreso, antes de llegar a Coronado, oímos un ruido espantoso. El carro comenzó a tambalearse. Tal vez, gracias a Dios, que mi velocidad no era una velocidad fuerte.
el carro comenzó a girarse y yo comencé a maniobrar el carro y lo pude lograr meter en un lado. Gracias a Dios no provoqué ningún accidente. Cuando vengo y estaciono el carro, me fijo y la llanta de atrás estaba rota de una manera increíble. Una llanta nueva. El carro nomás tenía como un mes de haberlo sacado. Y la llanta es como si le hubieran metido un cuchillo por todo el borde frontal de la llanta de atrás y lo habían desbaratado todo. Yo, wow, ¿cómo pasó esto? Le dije a mi esposa, andaba con mi esposa. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Y entonces le digo, yo sufro de la espalda, muchos saben, yo sufro de la espalda y no puedo levantar cosas pesadas. Y este carro tenía unas llantas grandes y pesadas. Y eran como las 5 de la tarde. Pasadas las 5 de la tarde veníamos para nuestra casa. ¿Y ahora cómo? Y de repente no habíamos ni siquiera terminado de revisar la llanta y viene un patrulla. Y viene un patrulla y pone la sirena y se le estaciona detrás de nosotros. Y yo dije, bueno, ahora vamos a tener problemas ahora. Y entonces el patrulla, viene el oficial y se detiene y se para y nos dice, dígame, disculpe, ¿qué le pasó? Y que, óigame, mira, este carro nuevo, mire lo que le han metido como si fuera una cuchilla y casi nos matamos. Y entonces él dice, porque yo no sabía ni dónde estaba la llanta. No sabía ni dónde estaba la llanta del carro, porque tenía la llanta en la parte de abajo. Y me dice el policía, el agente, no se preocupe, señor, mi compañero es mecánico y él lo va a ayudar. Y van y los dos me quitan la llanta dañada, levantaron el carro, sacaron el gato, lo levantaron, sacaron la llanta que estaba debajo, la agregaron, cogieron la otra que era pesada y la subieron allá arriba y pusieron la otra y la acomodaron y le dijo, señor, ya su carro está arreglado, puede irse tranquilo. Y estos hombres se fueron, desaparecieron en el horizonte y le damos gracias a Dios porque esos fueron como ángeles enviados por Dios para ayudarnos en esa situación. Y entonces por eso es que debemos dar gracias a Dios, porque Dios está siempre velando. En todo momento, en todo lugar está Dios para ayudarnos. Dios nos ha creado para la alabanza de su nombre. Y todo lo que nos ocurra dentro de su gracia, debemos agradecérselo, sea bueno o sea malo. Como dice el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmista aquí le dice al Señor que está agradecido por su misericordia, porque le da un día más a Él. Cada día es un día nuevo para el Señor. Y también dice que le da gracia por su fidelidad, porque le ayudó a realizar todo lo que tenía que realizar en el día. ¿No es hermoso esto? Decirle al Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad en toda situación, en todo momento. Pero solo le damos gracias o damos gracias cuando recibimos algo bueno. Cuando recibimos algo malo, para nada que damos gracias, al contrario, guácala, lo apartamos. Yo conocí una hermosa mujer, sencilla y dulce, que todas las mañanas y todas las noches le daba gracias a Dios. Siempre la veía dándole gracias a Dios. Ella la mitad de su vida la vivió sufriendo de una enfermedad del reumatismo, y un reumatismo severo. Pero ella siempre estaba ahí dándole gracias a Dios. Yo a veces la visitaba tarde en la noche y ella estaba ahí dándole gracias a Dios. Esta era mi madre. Siempre estaba dándole gracias a Dios. Pero
Solo damos gracias cuando nos dan cosas buenas. Debemos dar gracias en todo, porque así lo pide el Señor, ¿verdad? Como dice Romanos 14, 6, si nos vamos a Romanos 14, 6, vamos a encontrar la palabra de Dios que dice de esta manera. Romanos 14, 6b. Vamos al punto B. Dice así la palabra de Dios. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Ya sea que comamos o no comamos, siempre debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es bueno, porque hay motivo para dar y razón para dar gracias a Dios en toda situación. No solamente cuando nos pasan cosas malas, o como dice malas cosas, sino en todo momento. No solo en las cosas que hay buenas, sino en las cosas malas también hay que darle gracias a Dios. Miren ustedes una cosa, los males que nos ocurren a nosotros no son desgracias, son oportunidades para clamar a Dios y dar gracias por ello. Siempre Dios tendrá un motivo y un propósito para cada hombre. Dios tiene un propósito para cada hombre, para ti y para mí tiene un propósito. Y Dios quiere que tú seas agradecido siempre al Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque dice Romanos, ahí mismo Romanos 8, si vamos a Romanos 8:28, la palabra de Dios dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. No está diciendo las cosas buenas ni las cosas malas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito para cada uno y Él siempre tiene un mensaje y algo que comunicarnos en cada evento de nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar atentos a las cosas cuando Dios nos quiere hablar. ¿Sabe usted lo que produce una persona agradecida? Todo lo que produce ser una persona agradecida es una persona que tiene confianza, es una persona que no tiene temor, es una persona que produce felicidad y eso se contagia a los demás. Dios quiere que tú seas una persona feliz, una persona contagiosa, ¿verdad? Siendo agradecida por todo. Tengo una historia que sucedió hace como 40 años, para ser exacto en 1972, en la cordillera de los Andes. Eran unos jugadores de rugby que dicen que iban 45 personas en ese vuelo y solo sobrevivieron 16 y estuvieron 72 horas en las montañas de los Andes. Ya se le daba por perdido, por muerto, y aún el rescate había sido suspendido porque no hubo ninguna respuesta en las salidas que se habían hecho. Pero uno de estos sobrevivientes, que su madre y su hermana iban en ese vuelo, las cuales murieron. Después de un tiempo de haber pasado esta triste experiencia, él reconoció ser agradecido por su vida, por haber salido vivo de esta tragedia. Y él contaba que ese día él llegó al aeropuerto
y no le querían dar el puesto que él quería, siendo él, decía, una persona frecuente, que era personas que tomaban muchos aviones. Por lo tanto, él se creía merecedor al puesto que él quería. Y la respuesta que recibió que eso no valía en ese momento y que se sentara en el puesto que encontrara, cosa que tuvo que aceptar. Y al subir al avión, escogió sentarse en el puesto 9B. Miren ustedes, el puesto tal vez que no quería. Cuando se produce el accidente, el avión choca con uno de los picos del cerro y se parte casi a la mitad, o sea, del puesto 10 para atrás, los cuales todos murieron. Y entonces este hombre estaba agradecido porque no fue casualidad que él estuviera sentado en el puesto 9B, porque todos después detrás de él murieron en ese accidente. Hay tanto por qué darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por lo que tenemos y aún lo que no tenemos. Dios siempre está pendiente de nosotros, así como estaba pendiente de Sansón, que no lo abandonó hasta que él desobedeció y le cortaron el cabello. Fue engañado, ¿verdad? Él está con nosotros siempre, siempre, aunque no lo veamos, Dios está con nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses, si vamos a Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 2:13, dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el Señor nos enfatiza de ser agradecido por la palabra recibida. En esta mañana estamos recibiendo la palabra de Dios, no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Y debemos ser agradecidos de las cosas que Dios nos da, y en eso su palabra, que es tan importante para nosotros, para poder convivir, para poder tener metas, para poder tener propósito en la vida. Encontrar el propósito de nuestra vida está en la palabra de Dios. Y si vamos a ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 3:9, la palabra de Dios dice así: por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Miren ustedes, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Aquí el Señor nos exhorta a ser agradecidos con la coinonía, a ser agradecido a Dios por la coinonía de nuestra familia, que tenemos familia, tenemos esposos, tenemos esposas, tenemos hijos. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos a Dios por nuestra familia, por la forma en que Dios la bendice, nos las da para que la cuidemos, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros somos agradecidos por los compañeros que tenemos de trabajo? ¿Cuántos nosotros somos agradecidos por los vecinos que tenemos? Y le damos gracias a Dios por ellos, sean buenos o sean malos. Debemos dar gracias a Dios por todo y debemos dar gracias, gozarnos de que Dios nos da a las personas que nos rodean. Y dice, y si buscamos en Hebreo,
si buscamos en Hebreo 12:28, vamos a encontrar otra forma de agradecimiento al Señor, otro modelo de agradecimiento que nos da el Señor. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. El Señor nos dice aquí claramente que tenemos para nosotros un reino inconmovible que nos está dando Dios. Debemos ser agradecidos porque Él nos tiene un reino inconmovible, un reino que no se mueve. Las cosas vienen y van, pero el reino de Dios es inconmovible, no se mueve, ¿verdad? Y debemos ser agradecidos por ello. No cambia con el pasar de los tiempos, no cambia. Es triste, miren ustedes, ver crear un hogar o una casa, un hogar como familia o una casa con tanto esmero y que ésta de repente se destruya por problemas personales, por problemas se destruye la familia o nuestra vivienda por situaciones físicas fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada año se destruyen cantidad de casas, ¿verdad?, afectadas por los fenómenos de la naturaleza, como son los tornados. En Asia, los huracanes afectan enormes casas, pueblos, ciudades, son altamente afectadas por los huracanes que suceden en estos lugares, por la naturaleza. Toda una vida construyendo un hogar, una familia, y en minutos, por una acción o por una causa de la naturaleza, todo se destruye. Por eso debemos dar, pero el Señor dice que Él tiene un reino inconmovible, que no se mueve para nada. Y dice el Señor también que debemos agradarle con temor y reverencia. Debemos tener temor al Señor y darle gracias por todas las cosas que Él nos da, por todas las cosas que nos suceden. Debemos ser agradecidos con mucho temor. Y por último, nos vamos allá a segunda de Tesalonicense, ahí mismo, segunda de Tesalonicense 2:13. La palabra de Dios nos dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos ser agradecidos por la escogencia que Dios nos ha dado. Dios nos escogió desde el principio, desde el vientre de nuestra madre. Dios ya nos había escogido para una misión, para un propósito. Dice Gálatas 1:15 de esta manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice Pablo, ¿verdad?, que Dios le agradó a Dios, que lo había apartado desde el vientre de su madre y lo había llamado para su gracia. Ya Dios conocía a Pablo desde el vientre de su madre y él daba gracias a Dios. Así mismo sucede con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y Dios nos conoce a todos. Desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos ha preparado para algo, para una misión, para un propósito importante. No pasemos este mundo solamente por pasar, sino con un propósito que Dios tiene para nosotros. Tal vez tú no lo sabías, tal vez tú no lo habías descubierto, pero es así. Tú estás aquí sobre la tierra no por estar, sino con un propósito
y una misión para Dios. Tienes que saber que Dios tiene un reino inconmovible para cada uno de nosotros que le buscamos y le agradecemos, ¿verdad? Y que este reino no se destruye para nada. El corazón del hombre está entenebrecido, como ya lo habíamos dicho, y está expuesta toda la maldad que no comprendemos. Solo Dios nos puede proteger y darnos esa vida eterna que nosotros requerimos para obtener ese reino inconmovible. Dios le agrada cuando somos agradecidos y nos exhorta a que siempre seamos agradecidos por todo lo que recibimos y lo que no también, porque Dios tiene control de todas las cosas, porque la gracia de Dios siempre estará presente, ya sea bueno, ya sea malo, la gracia de Dios siempre estará presente delante de nosotros. ¿Eres una persona agradecida con el Señor? Te lo pregunto. ¿Eres una persona agradecida siempre por el Señor, por todo lo que sucede? Recordemos que una persona agradecida es una persona que tiene felicidad, que tiene gozo, no importa la situación que esté pasando, que tiene felicidad, que tiene gozo. Esta es la oportunidad que tienes de ser un hombre feliz, un hombre con un reino inconmovible que Dios te tiene para ti en esta mañana. Es lo único que detiene, pienso yo, el juicio de Dios sobre este mundo, nuestra intervención, nuestra oración, nuestra forma de agradecerle a Dios por todas las cosas, por todas las personas. Eso es lo que está deteniendo el juicio de Dios. Y usted, amigo, que me está escuchando, en esta mañana tienes que saber el secreto de la felicidad y del ser agradecido es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Esto no es una religión, esto es una vivencia. Y Cristo Jesús te quiere dar esta mañana la oportunidad de que tú seas el hombre feliz, agradecido, no importando lo que estés pasando, no importando si no te llegan los vales, no importando si no te llega la comida, no importando lo que tengas, importa que tú agradezcas a Dios y que te proteja en todas las cosas que realices. Y esta mañana puedes hacerlo solamente, sencillamente, con una oración. Y Cristo entrará en tu corazón, ¿verdad? Y Él cambiará tu corazón por un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Puedes hacer esta sencilla oración que voy a repetir y Cristo entrará en tu vida en esta mañana y te aseguro que no te arrepentirás de haberla hecho. La oración dice así: Padre, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por ser la persona que tú quieres que sea. Amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración, Cristo entrará en tu vida en este momento, si la hiciste con fe, y serás acreedor de todas las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Empiezas desde ya a hacer tu nueva vida en Cristo Jesús y buscar el propósito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gracia en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad ella es eficaz, ella es cortante, Señor, penetrante, Señor. Gracias, mi Dios, por este aliento que tú nos das en esta mañana, de poder buscarte, Señor, y hacer tu voluntad en este tiempo, Señor, tan difícil, Señor, que vivimos y cada vez se hace más difícil, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos puertas, Señor,
y permitirnos conocerte más y más. Bendice a cada uno de mis amigos y a mis hermanos que escucharon esta prédica, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos que nos acompañaron en esta mañana, estamos muy agradecidos por su presencia y le vamos a dejar con una canción que hemos escogido para terminar esta mañana. Pero no le presten atención a las letras porque por problemas de internet las letras están un poquito desfasadas. Pero escuchen la música, que es lo importante de esta mañana. Y muchas gracias. Que la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, esté con todos ustedes en esta mañana y siempre. Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos.